Docente e investigador, Felipe Piña es un historiador superventas en Argentina. Su libro Los mitos es un auténtico éxito editorial que lleva más de 30 ediciones publicadas y tenemos la suerte aquí en Periodista Digital de que Felipe Piña nos visite para presentarnos su última obra, Evita, Realidad y Mito. ¿Qué tal, Felipe? Bienvenido a Periodista Digital. Muchas gracias por la invitación. Bueno, historiador superventas, ¿cómo es eso? ¿Cómo se logra? Y es raro, la verdad que para mí siempre fue sorprendente, ¿no? Y me sigue sorprendiendo. Afortunadamente, uno creo que es bueno que uno se siga sorprendiendo frente a estas cosas y creo que es una mezcla de cuestiones. El lenguaje, la forma de dirigirme al público, la preocupación porque aún no lo entiendan, que creo que es fundamental. ¿Cuál había sido el último historiador superventas? Félix Luna. Félix Luna, exactamente. Y también influyó mucho un programa que hicimos en televisión, en horario central, que fue Algo Habrán Hecho, con Mario Pergolini, que fue un programa que llegó a tener 25 puntos de rating y que fue impresionante, ¿no? En mi vida un cambio muy fuerte. Mario Pergolini, que es, para los que nos están viendo, pues una especie de Javier Sardá. Además de CQC, es el creador de CQC y uno de los fundadores de la productora Cuatro Cabezas. ¿Y qué se decía en Mitos? ¿Qué crees que fue lo que originó aires nuevos o precisamente tanta polémica y tanto éxito? Yo creo que se sinceraba un poco la historia, ¿no? Esa historia que nos habían contado acartonada, un poco falseada. Hablábamos de cosas desde un punto de vista que tienen que ver más con la gente. Cómo fueron los hechos sin ese envoltorio que alejaba a la gente de los personajes históricos. El libro no entraba en absoluto en la intimidad de los personajes, sino que los ponía en un sentido humano, ¿no? Con sus contradicciones, con sus intereses políticos, sus ambiciones de poder, lógicas, cierta épica también, ¿por qué no? En algunos casos, ¿no? La verdad, Felipe, es que en relación a este libro, Evita, Realidad y Mito, me ha sorprendido que lo que me he encontrado es más mito que realidad. Se ve en este libro que estás fascinado con Evita y francamente en todas sus páginas hasta incluso me fue imposible encontrar algo negativo sobre la figura de Evita. Eso pone... primero quiero saber tu valoración al respecto y si francamente no nos has entregado otro libro donde el mito de Evita pues se sustenta todavía más y seguimos sin saber más sobre la Evita mujer, sobre la Evita real. No, hay crítica a Evita y crítica al peronismo también, de la cual ella fue parte, ¿no? Hay muchos fragmentos donde yo hablo de lo excelente de que fue la inclusión social, por ejemplo en el terreno educativo, pero critico muy duramente el personalismo, ¿no? Lo que eran los libros con ese contenido tan personal. Hablo del autoritarismo que implicaba el cierre de algunos medios de comunicación, así que no alimento el mito. Me creo que hay obviamente una mirada afectuosa hacia un personaje que de ninguna manera oculto mi simpatía por él, pero eso de ninguna manera obtura el equilibrio necesario que tiene que tener un libro de historia, ¿no? Es decir, hablo de cosas de las cuales un peronista no hablaría, digamos, creo yo, ¿no? Correcto, pero veo que en algunos, en los puntos más problemáticos de su biografía, en la biografía de Evita, pues pasas un poco de puntillas, como que no te quieres meter en esos charcos. Por ejemplo, la polémica con ese misterio sobre si realmente tuvo una hija con el actor Pedro Quartucci, de la cual, bueno, hasta misterio que finalmente la justicia argentina pues cerró a calicanto en el año 2006, cuando Nilda Quartucci reclamaba ser hija de Evita Perón. Y en esa parte pues tú no ahondas, tú pasas un poco de ahondo al punto tal que conseguí el dictamen judicial, que es el que vos estás hablando, me lo facilitó la familia y ahí lo publico. O sea que ahondo en el sentido de que eso fue una falsedad, que no fue así, que pudo haber tenido un romance con Pedro Quartucci, pero de eso no nació ninguna hija, según consta en la justicia. O sea que justamente hablo del tema y publico la sentencia judicial, ¿no es cierto? ¿Por qué la justicia argentina no le permitió a Nilda Quartucci poder llegar al fondo de la cuestión? ¿Por qué no le creyó la versión a Nilda Quartucci? No fue la justicia argentina, fue la oposición de la familia la que no permitió eso, pero no fue... igual hubo un ADN, ¿no? O sea que
no hubo tal imposición, pero hasta donde la familia permitió se avanzó y se determinó que no había una relación de parentesco directo. Eh, la visita de Eva Perón a España pues fue todo un acontecimiento y tú lo narras con lujo de detalles. ¿Qué fue lo más? Cuéntanos un poco la historia de cómo Evita incluso intercede por lo que fue a quien se llamó la segunda pasionaria, ¿no? Una especie de... Juana Doña. Juana Doña. Bueno, la visita fue una visita muy interesante que proviene de una invitación en realidad de Franco a Perón. Perón es aconsejado por su canciller, que era un ex socialista, de quien no convenía para su imagen que venga a España, entonces le envía a su mujer. Una visita descripta por todos como apoteótica en cuanto al nivel de recepción, a la popularidad que se manifestó en las calles, y a ella le hacen llegar un pedido por Juana Doña, que era una militante comunista que había participado en un atentado contra la embajada argentina, justamente contra la presencia de Evita. Cuando Evita se entera que esa mujer está siendo condenada a muerte, pide en principio la libertad de Juana Doña, pero bueno, el caudillo simplemente le condona la pena de muerte por una prisión más larga, pero Evita le salva la vida, como bien reconoce Juana, ¿no? Que por supuesto no era una mujer peronista ni de simpatías peronistas, pero que le reconoce a Evita ese gesto, ¿no? Desde ya. En la memoria colectiva de los españoles quedó también la imagen del vestuario de Evita, el vestuario ostentoso, de lujo, que llamaba la atención para ser una mujer que combatía a los ricos y que estaba más preocupada por el destino de los pobres y de los que menos tienen. ¿Fue ostentosa Evita en eso o fue simplemente otro mito del antiperonismo? No, a Evita le encantaba las joyas, le encantaban los vestidos. La mayoría de esos vestidos no los pagaba el Estado, sino que eran regalos de las casas de moda francesas. Chanel llegó a decir que fue la única reina que vistió, Ferragamo le mandaba sus zapatos. Así que ella no veía una contradicción como no la veían los peronistas, en el sentido de que la consideraban una reina, en el sentido de que era una mujer importante y que tenía que estar bien vestida a la altura de las circunstancias, ¿no? Yo también considero que no es un tema central. No se podía pretender que una mujer de un país tan importante como la Argentina en aquel momento en el mundo y de gira por Europa veniera vestida de mameluco o de overol, digamos, ¿no? Así que no me parece un tema central la vestimenta de Evita, aunque sí el antiperonismo hizo de esto una bandera, ¿no? Como una especie de contradicción entre la lucha por los humildes y la vestimenta lujosa, pero para mí creo que no había tal contradicción, ¿no? Háblenos de su suerte, de la suerte de Evita con los hombres, antes de conocer a Juan Domingo Perón. Bueno, era la vida típica de una chica del mundo del espectáculo que podía tener muchos amores, era frecuente, y a mí me parece también que se sigue aplicando en la segunda década del siglo XXI un criterio extraordinariamente machista según el cual si una mujer tiene más de un novio es casi una prostituta y si un hombre tiene más de una mujer es un galán, ¿no? Evita tuvo muchos novios, algunos por amor, otros por conveniencia, como pasa habitualmente en el mundo artístico. Amores importantes tuvo uno solo, que fue Emilio Kartulovich, que fue un hombre de la prensa, y bueno, luego por supuesto Perón, que fue un amor muy importante. ¿Y cómo se conoce? Porque al final Sí. siempre hay una discusión de dónde Evita conoce a Perón. También hay algunos como Roberto Galán que se cuelgan la medalla de haber sido los celestinos de ahí. Sí. Pero para el historiador, para Felipe Piña, Sí. ¿cómo se conocen? Bueno, yo creo que la versión más cercana a la realidad podría ser justamente la de Galán, o la de Homero Mansi, que son dos personas que estuvieron presentes en el momento, pero Evita misma y Perón cuentan que se conocieron antes. Hubo un primer conocimiento que fue en una reunión de la Secretaría de Trabajo y Previsión, donde Perón convoca artistas para organizar una colecta, y ahí él la ve y obviamente hay un cruce de miradas de interés, se gustan. ¿Qué tan famosa era Evita hasta ese momento? Era una actriz de radio importante en ese momento, no de teatro, que no le había ido nada bien en teatro, pero a nivel radio era una actriz importante. Por supuesto no al nivel de lo que era una Libertad Lamarque, una Nini Marshall, que eran las rutilantes de la época, Azul y Moreno, ¿no? Pero era una actriz de radio conocida. Y Felipe, ¿qué pasó con Libertad Lamarque?
En Con tu libro Libertad también Lamarque. me he quedado con ganas, francamente, Bueno, no, porque en el también libro- pasas de puntillas No, sobre, no, sobre no ese paso, tema, no. cuando había una cachetada de por medio No, no. que aparentemente nunca existió. No paso de puntillas porque pongo el testimonio de Libertad Lamarque, el testimonio de Hugo del Carril y el testimonio del director de la película, así que no paso de puntillas. Los tres, incluido la interesada, que es Libertad Lamarque, dice que no hubo tal cachetada, que hubo una discusión, porque recordemos, la gente que no sabe de qué estamos hablando, La cabalgata del circo, una película argentina donde la protagonista era Libertad Lamarque, nada más y nada menos. Evita era un papel secundario y Evita ya estaba de novia con Perón y llegaba tarde a las grabaciones, lo cual exasperaba con lógica razón a Libertad Lamarque, y sí hubo discusiones fuertes. Y ahí entró a correr el rumor de que, harta de esas demoras, Libertad le pegó una cachetada. Todos desmienten que haya sido así. Inclusive Libertad Lamarque no hace ninguna mención a esta cachetada, que conocida como la cachetada del circo, porque la película era La cabalgata del circo. Y así que no. Pero sí es verdad que muchos artistas, intelectuales, escritores que no estaban tildados de antiperonistas, pues lo pasaron muy mal durante esa época. Libertad Lamarque tuvo que autoexiliarse. Lo digo. Borges, pero en el caso de, es verdad, sí que lo cuentas, pero también dices que ella de alguna manera, pues ella tenía propiedades en el exterior, viajó, etcétera, pero ella se tiene que ir porque no hay lugar para las dos. Entre Libertad Lamarque y Evita solo puede quedar una. Por supuesto. Sí, incluso de Borges cuento, no en este libro, en la historia del peronismo que tengo, cuento como Borges fue condenado a ser inspector de aves Inspector de gallinas, sí. de aves de corral, y que él tiene una genial respuesta a esos absurdos que también pasaban en el peronismo, de nombrar a una persona como Borges en un cargo de inspección de aves de corral. Y él contesta sabiamente que no está capacitado para el tema, ¿no? Con toda la ironía que tenía. Pero por supuesto que hubo gente que se tuvo que ir, y también es cierto, independientemente de que Evita era una persona muy tolerante en ese sentido, que había muchas chupamedias, mucha gente del entorno, que a veces operaban por fuera de lo que pretendía Evita. Caso, por ejemplo, Hugo del Carril, que era una persona extraordinariamente leal a Perón y que cantó la marcha peronista, la grabó, y que por un personaje llamado Apold, que era el jefe de prensa, se había quedado sin trabajo, cosa que Evita desconocía, por ejemplo, hasta que se entera y lo rehabilita, por ejemplo, ¿no? U otra gente que no era peronista y que, hablando con Evita, recupera su trabajo. Pero era una época de muy fuertes blancos y negros, un poco parecido a lo que está pasando ahora, ¿no? Sus críticos la califican también de trepadora o arribista. Yo creo que era una mujer que sabía aprovechar las oportunidades y que las procuraba también. No sé si arribista, porque el 17 de octubre desmentiría esto, ¿no? Es el momento donde Perón se queda sin nada, se queda sin poder, preso y expulsado de todos sus cargos. Y ella no le abandona. Y ella, al contrario, ella lo defiende, hace todo lo posible porque él vuelva, le insiste a él para que no abandone la política. Y una mujer arribista hubiera encontrado en ese momento la oportunidad para irse, ¿no? Sin dudas. Me sorprende también, Felipe, que de alguna manera defiendas que es un mito eso de que en su gran afán por hacer justicia social en Argentina, Evita Perón, a través de su fundación, pues se cuenta que coacciona a empresarios para que den bienes a cambio de contrapartida, pues represión o lo que sea. Me sorprende porque tengo una historia personal que fue la de mi propia abuela, que tiene una inmigrante española nacida en Lugo, que tenía un bazar en aquellos tiempos, y ella me comentó que la Fundación Evita, la gente, los muchachos peronistas de la Fundación Evita entraban y se llevaban lo que querían a nombre de la justicia social y a nombre de la Fundación Eva Perón. No, yo no desmiento eso para nada. Digo, cuando digo de los fondos de la fundación, digo donaciones no siempre voluntarias y a veces compulsivas, literalmente, de empresarios argentinos, lo cual por supuesto era algo improcedente desde ya. Y también había gente que actuaba en nombre de Evita, como pueden ser estos muchachos, que no necesariamente hacían lo que Evita les pedía, así que se aprovechaba de la situación, pero hay cosas macro que pasaban, por supuesto. Evita levantaba el teléfono y pedía: mándeme tantos muebles para la fundación, y si no lo mandaba, por supuesto que esa persona
tendría problemas con la impositiva o una inspección fuera del tiempo o ese tipo de cosas. Eso eran métodos absolutamente coercitivos, sin duda, con los que yo no estoy de acuerdo desde ya. ¿Perón la amó o la utilizó? Puede ser un poco las dos cosas, una cosa no quita la otra en el mundo tan complejo de las relaciones humanas y del poder, en este caso, que están mezcladas, ¿no? Yo creo que la amó a su manera, era un hombre bastante frío, y a la vez ese fue un instrumento y él creyó poder utilizarla, pero se le complicó. ¿Cómo es eso? Y porque Evita alcanzó un vuelo mucho más alto que él pretendía darle. Él pretendía que Evita no dejara nunca de ser un instrumento en sus manos, y Evita alcanza un nivel de vuelo y de empatía con la gente que lo supera. O sea, hay un momento muy importante del peronismo donde Evita es una persona más amada y más empática que Perón. A Perón se lo respetaba, se lo consideraba el jefe, pero a Evita se la amaba. Y eso es algo que Perón no logra, digamos, de alguna manera, ¿no? Y esto llega a un punto de quiebre, políticamente hablando, con la vicepresidencia, la candidatura a la vicepresidencia, que Perón termina vetando, ¿no? De alguna manera. En otras partes del libro, y en esa sí, la verdad que ahí habría para otro libro, durante su viaje a Europa, hace una parada en Suiza. Sí. Un documental de la televisión alemana saca a la luz, al parecer, que la razón por la cual Evita hace esa parada, y tú lo mencionas Sí. en el libro, podría ser abrir una cuenta para recibir dinero de los nazis que estaban huyendo de Alemania. Sí. ¿Qué hay de cierto y qué hay de mentira en eso? Hasta el momento nada comprobado. Hay suposiciones, hay evidentemente vínculos entre el peronismo y los jerarcas nazis que huían, esencialmente a través de las Fuerzas Armadas y de la Iglesia, ¿no? El pedido principal de que... Es decir, Perón, o sea, nadie ya puede dudar de que Perón fue muy generoso con los nazis que estaban huyendo de Alemania. Absolutamente, nadie lo puede poner en duda. Y la Iglesia fue la gran impulsora de todo esto, ¿no? La red de los conventos creada por el Vaticano, particularmente por el Papa Pío XII y su cardenal Udall, que era el encargado de esto, nada más que un cardenal muy cercano al Papa, pidieron explícitamente a la Argentina, a Paraguay, a Chile, que recibieran a estos personajes con pasaporte italiano y la Cruz Roja, ¿no? Esa conjunción y con el absoluto visto bueno de Estados Unidos y de Gran Bretaña, ¿no? Fue una jugada ideológica, quizás por venir, porque muchos sectores de donde venía el propio Perón, de sectores conservadores, ya eran muy antisemitas, o también una jugada para recibir beneficios a cambio, por ahí, un dinero que podía llegar por distintas vías, o quizás las dos cosas. Sí, no se ha comprobado absolutamente nada del ingreso de dinero de los nazis. No tenemos pruebas fehacientes de esto. Tenemos hasta ahora lo cierto, porque hay mucha leyenda y mucha historia de muy baja calidad en torno a Hitler en Argentina y todo esto, que son muy poco serias las historias. Tenemos comprobado la llegada de 2 submarinos a los puertos del sur. Eso es todo lo que tenemos. No tenemos ni la lista de pasajeros ni lo que se bajó de esos submarinos. Suponemos, y esto es importante en historia, la palabra potencial de la suposición, de que venía gente importante en esos submarinos, porque es una movida muy grande de haber cruzado el mar en la plena posguerra. Menudos submarinos. Y que traerían evidentemente algún tipo de dinero o de alguna fortuna. No necesariamente que pasara automáticamente a las manos de alguien, de algún funcionario oficial, porque también ahí está metida la Marina, ¿no? Hay unas denuncias que implican al capitán Manrique, que va a ser uno de los autores del golpe contra Perón, por ejemplo, ¿no? Entonces, se descarta, Evita no vio a jerarcas nazis durante su visita a Suiza. Se reunió con cardenales croatas que le pidieron que abra la puerta a los croatas, a los Ustayas, que eran los nazis de la zona de Croacia. Eso sí existió, está comprobado y hay un estudio serio sobre eso. La muerte de Evita fue también, de alguna manera, la muerte del primer peronismo. Sí, porque coincide con un fenómeno económico dramático que es la crisis del 51-52, es decir, la crisis de
de dos sequías muy fuertes que complican la vida económica de un modelo distributivo como el peronismo, que a pesar de ser un modelo fuertemente industrialista, seguía dependiendo de la agroexportación. Entonces dos sequías lo golpearon muy duro. Entonces ese modelo ampliamente redistributivo de Estado benefactor sufrió un duro golpe de financiamiento en el año 52 que coincide con la muerte de Evita. El peronismo pierde un enorme impulso político con la muerte de Evita y pierde un caudal económico muy fuerte con la sequía. Por eso que la gente recuerda un primer peronismo que puede datar perfectamente hasta la muerte de Evita y un segundo peronismo a partir de la muerte de Evita. Y creo que Perón pierde vitalidad, pierde potencia política, pierde línea también. Capital simbólico, ¿no? Capital simbólico, pierde lineamiento, pierde orientación política. Todo eso que él pensó y declara tantas veces que le daba a Evita, creo que lo pierde de Evita en ese momento, ¿no? Sin quitarle ningún mérito a la capacidad de conducción y creación política que tenía Perón, ¿no? Y cuéntanos un poco brevemente esa historia rocambolesca del cadáver. Sí, rocambolesca, pero cierta. Lo peor es que es cierta. Es el secuestro de un cadáver como el de Evita, torturado primero y secuestrado, que deambula por diferentes casas operativas del ejército en Argentina, hasta ser trasladado clandestinamente a Italia, con la anuencia del Papa Pío XII y la Orden de San Pablo, y enterrado en el cementerio de Milán, bajo un nombre falso, hasta de 1957 a 1971, cuando él es reintegrado a Perón, porque un comando peronista estaba a punto de descubrir la tumba. Se lo entregan de urgencia y ahí es donde se constatan todas estas lastimaduras y daños en el cuerpo provocados por las personas que derrocaron a Perón en el 55, ¿no? Es una historia increíble con muy pocos antecedentes a nivel mundial, ¿no? La tortura, secuestro y desaparición de un cadáver. Que habla de la paranoia de sus detractores, ¿no? Y siempre la necrofilia acompañando al peronismo, ¿no? Luego, sí. Luego en los 90, el episodio de las manos de Perón. ¿No? Sí, porque como son personajes de un alto poder simbólico mítico, lo que se haga con esos cuerpos parece ser importante, ¿no? Cosa que no ocurre con otros liderazgos. Y como son líderes de un partido donde el catolicismo, el cristianismo tuvo importancia, el tema de los cuerpos es algo importante, ¿no? Que no pasaría con un líder socialista, comunista o liberal, que si ustedes quieren. Es decir, eso también le da un sentido a todo esto, ¿no? Al sinsentido absoluto que es la locura de secuestrar, torturar y desaparecer un cuerpo, ¿no? Llegamos a la etapa de Cristina Kirchner. Ahora nos presenta unos nuevos billetes con la imagen de Evita. ¿Es traspolable el mito de Evita a Cristina Kirchner? No, los mitos no son traspolables a nadie. Lo que sí lógicamente ocurre es que una persona que es una militante peronista tenga a Evita como modelo. Eso es natural, eso no es patrimonio de Cristina. Creo que cualquier mujer dirigente peronista tendría a Evita como modelo político, es su referente político, es el partido peronista, por lo tanto Evita y Perón son los modelos a seguir, digamos, ¿no? Pero se reviven esas tensiones familiares, esas tensiones entre amigos, esas tensiones entre o estás conmigo o estás contra mí. ¿Por qué vuelve a florecer ese sentimiento que los argentinos ya casi habían olvidado y que eran propios también de los tiempos de Perón, ¿no? Sí, tiene su aspecto positivo y su aspecto altamente negativo. Lo positivo es que volvió la política a la Argentina, que estuvo ausente mucho tiempo y hoy se discute política en Argentina. Mal o bien se discute política. Lo altamente negativo es el nivel de blanco-negrismo de eso, y que efectivamente ocurre que hay familias que ya no hablan de política y amigos que ya no se juntan porque no soportan ese nivel de tensión entre blanco y negro. Y la gran diferencia entre este momento y aquel momento es que en este momento en Argentina cualquiera dice y publica lo que se le da la gana, cosa que no pasaba en la época de Perón y Evita. Eso es así, y eso es algo que vale la pena diferenciar, porque si no estamos haciendo una comparación sobre base falsa. En Argentina la gente hoy en día publica, dice lo que quiere, agravia a la presidenta, la insulta y no pasa absolutamente nada. En aquel momento un periodista que hacía eso iba preso. Es una diferencia importante. Y se cerraron medios, ¿no? Por ejemplo, la prensa, ¿no? Se cerraron medios, se transfirieron medios a la CGT, medios como La Vanguardia, que fue cerrado muchas veces por causas nunca proclamadas como censura, pero ruidos molestos o ese tipo de cosas que pasaron varias veces. Y entonces creo que eso me parece, en honor a la verdad, está bueno hacer la diferencia, ¿no? En lo otro sí hay un parecido interesante entre ese nivel de antagonismo, que es bastante de los argentinos, ¿no? Y
y que en general está enmarcado por la economía, ¿no? Que una diferencia importante es que en la época de Perón esos debates eran casi estrictamente políticos. La gente estaba bien económicamente, discutía política. Y creo que de un tiempo a esta parte, que podríamos decir de la dictadura para acá, la democracia está muy impregnada de economía, ¿no? Entonces, el voto de la gente está, como casi todo el mundo, no somos nada original, está muy vinculado a cómo le va económicamente, ¿no? Vamos a dejarlo aquí. Felipe Piña, historiador. Ahí lo tienen. Evita, realidad y mito. Y pues nada, seguimos descifrando el mito y separándolo de la verdad. Muchas gracias, Felipe, por estar aquí. Muchas gracias.